Y no sé si lo voy a poner en grande, bien. ¿Cuál es, profe? ¿La 10? es que es 9, el 9, 1, 2, 3. Vimos, lo último que vimos la semana anterior fue Ascaris y Enterobius, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a partir con algo. Usted que está al lado de la luz, prende un poquito para que podamos, compañera. ¿Puede prender la luz? No me está más cerca. Ahí, ya, a ver. Vamos a borrar las pruebas porque nos falta, hoy día vamos a ver tricocéfalos, vamos a ver anisakis y vemos los céstodos. Pero los cestos vemos las tenias y nos va a faltar el difilobotrium, que es una tenia más. ¿Ya? Podríamos verlo así bien presionados, pero nosotros tenemos un festivo. Entonces, lo que vamos a hacer es correr la prueba. Tengo dos opciones para ustedes. Una es que la hagamos en la semana que corresponde, no la próxima semana, la que sigue, la semana que tenemos festivo, y la hagamos fuera de clases. O la corremos a la semana siguiente, que sería el 16. El 16. Que sería el 16. Cierto, me encantaron. Me encantaron. Estamos al 25. Vamos a terminar de pasar la materia. Amén. Yo tengo unas así, pero tienen corazón. Pero la tenía como cuando tenía tendencia. Tiene buenas piernas el profe. Me dice yo. Vamos aquí. Cuatro. Deberíamos hacerlo el 2, pero el 9 es festivo. Entonces tendríamos que hacerlo el 16. ¿Sí? 16 de octubre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien le toma por alguna prueba? ¿Que tengan problemas con alguna prueba? ¿Podemos tener dos pruebas el mismo día? Porque ¿para cuándo era esta prueba? La próxima semana. Pero no va a faltar una clase. Entonces, como nos va a faltar pasar fasciola, ¿cierto? Nos va a faltar fasciola pasar, la opción es que la hagamos esta semana fuera de horario de clase o lo hacemos el 16. El 16. Porque el 9 es festivo, ese es el problema que tenemos. ¿Sí? Entonces, por eso que pero tienen que estar todos de acuerdo, porque no puede ser que haya alguien que tenga problemas. ¿Sí? El día martes. El día martes. El día martes 17 es la de la laboratorio. No toca nada, creo. Psicología. ¿En la misma materia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que tenga algún problema? ¿No? Para que después no vayan allá a dirección a decir que les cambiaron la prueba. Que me llegue después por la otra vía que no estaban de acuerdo. ¿No? Ya, el 16 entonces. Lo voy a arreglar. Cátedra 2 el 16 de octubre. Ahora, lo bueno es que obviamente vamos a seguir pasando la materia, así que nos sobra tiempo. Para la cátedra 3 hay una semana en la cual está fijada una hora como de recopilación de información. Ahí nos pondríamos al día de lo que nos falta, para quedar al día con toda la información. ¿Sí? Así que lo posible va a tratar de no recuperar clases. ¿Y la cátedra 3 sería el 6 de noviembre? Depende, porque vamos a ver cuánto es lo que vamos avanzando. Porque si usted se fija, la semana anterior del 6 de noviembre tenemos, no hay materia a las 2 horas, entonces ahí podemos recopilarlo. La idea es que hagamos la cata y sigamos avanzando. ¿Ya? No debiéramos tener problemas. El 16 después de la cátedra que tenemos clase. Yo creo que podríamos hacer y así evitamos una clase cortita. Y así evitamos recuperar después clase, así no tenemos que venir otro día. Pero veamos cuánto avanzamos hoy día y cuánto avanzamos en la próxima clase, porque si la próxima clase avanzamos bien, no debiéramos avanzar
cosa, podríamos que avancemos uno más. Porque si ustedes se fijan, son como 4, para la tercera prueba son como 4 parásitos. 4 o 5. La última es de artrópodos. Ya, eso por un lado. Ya, lo otro que, esa es la cátedra, que otra cosa, ya, de ahí les entrego las pruebas. Al recreo, si no, no vamos a quedar pegados entre que ustedes revisan y todo, mejor revisan en el tiempo, ¿ya? Un poco para rebobinar esto que hemos estado viendo. Nosotros partimos así para recordar lo que estábamos viendo. Partimos con los parásitos, vamos a ponerlo para el lado de acá. Y los clasificamos y los dividimos en 2 grandes grupos para los que a nosotros nos interesaba. Vimos los protozoos, principalmente protozoos intestinales, ¿sí? Porque vamos a ver protozoos como chaga, ¿cierto? Que lo vamos a ver como protozoos que son tisulares, ¿sí? De tejido, ¿sí? Pero ahora vimos eso. Y ahora nos metemos en otro grupo, en los metazoos. Cuando me refiero a metazoos me estoy refiriendo a animales pluricelulares, diferente de los metazoarios que eran unicelulares, ¿cierto? Dentro de los metazoos, nosotros también los separamos en 2 grupos, ¿sí? Dijimos, vamos a ver los helmintos, ¿sí? Que son todos los gusanos, y los artrópodos. Dentro de los helmintos, nosotros los separamos en 2, ¿cierto? Dijimos, están los nemátodos o nematohelmintos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos. ¿Sí? Y dentro de los platelmintos, nosotros tenemos a los céstodos, que son las tenias, y los tremátodos que vamos a ver en la fasciole hepática. ¿Ya? Entonces, para esta segunda prueba nosotros tomamos los nemátodos. Eso partimos viendo la semana pasada, ¿sí? La semana antepasada, perdón. Dentro de los nemátodos dijimos que eran organismos que eran gusanos redondos, cilíndricos, ¿cierto? Que no tenían sistema circulatorio ni tampoco respiratorio, pero tenían un pseudoceloma que era un líquido que se generaba entre las estructuras, entre el tubo digestivo y su pared corporal, que le servía para movilizar sus nutrientes, pero también, la función más importante era ser un esqueleto hidráulico, ¿cierto? Que le daba la forma al gusano. ¿Qué más tenía este nemátodo que era tan sencillo? Tenía una pared corporal, tenía musculatura, por lo tanto se movía, y en el caso del parasitismo no se iba a adherir normalmente el que acabamos de ver, ¿cierto? Tenía un sistema excretor muy sencillo con glándulas excretoras, ¿cierto? Su desarrollo nervioso era simple, una corona, ¿cierto? Un anillo nervioso con 2 largos cordones nerviosos y musculatura longitudinal. A eso me refería con esto. Era solamente en forma longitudinal, que tenía un sistema digestivo completo, con ano, ¿cierto? Boca y faringe e intestinos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa mencionamos? Eso era como dentro de las cosas más importantes que tenía, como estructura, como sistemas. Pero sin lugar a duda, el sistema más desarrollado dijimos que era el sistema reproductor. ¿Sí? Que ellos tenían dimorfismo sexual, que tenían macho y hembra, y que la hembra era de mayor tamaño que el macho, y que el macho tenía su extremo caudal curvado para poder fecundar a la hembra, y que la fecundación era interna, con cópula, ¿sí?
Y que ahí salían entonces, y por lo tanto la forma de reproducción que ellos tenían después de esta fecundación interna era la eliminación de huevos. ¿Sí? Hasta ahí vimos con respecto a los nematodos. Y partimos viendo los nematodos y vimos el Ascaris lumbricoides. ¿Sí? Que dijimos que era dentro de los nematodos que el parásito era el más grande. ¿Sí? El parásito más grande era el Ascaris lumbricoides. Y que los observamos. ¿Sí? Luego vimos, ¿cierto?, el Enterobius vermicularis, los piruyes. Y ahora, en esta hora, vamos a ver dos más. ¿Sí? Vamos a ver el Ticurus ticura. ¿Sí? Que era la tricocefalosis. Y vamos a ver el anisakis. Y le vamos a poner SP, porque hay varios tipos de anisakis, aunque nosotros vamos a ver anisakis simples. ¿Ya? Esos son mis 4 nematodos que van a entrar en la prueba, ¿sí? Además de los céstodos que vamos a ver después a la otra hora, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Todos ellos son parásitos, aún estamos en el intestino, son parásitos intestinales. ¿Ya? Ah, una cosa importante antes que me olvide. Nosotros vamos en el laboratorio desfasados, si ustedes se fijan, porque vamos con respecto al día festivo. Ustedes están los martes, ¿cierto? Sí. Ya, estamos desfasados. Por lo tanto, en el desfase, nosotros, como la primera semana de septiembre, teníamos la de los fármacos, si ustedes se fijan, y la semana pasada, o sea, la semana antes de irnos, ¿cierto? Tuvimos el control, ¿cierto? Y esa semana era que podíamos haber los fármacos. Nosotros decidimos separarlo y hacemos los fármacos la próxima semana, ¿cierto? Porque así no habría sido la semana antes del receso. Ahí no habría tocado los fármacos. Como hemos corrido una semana, Entonces mañana nos toca fármaco. mañana le toca la exposición de este mapa conceptual que teníamos del fármaco, ¿se acuerdan? Eso es lo que nos toca. Y a la semana siguiente nos toca lo de la visión microscópica de los parásitos. ¿Sí? Ya vamos a ver ahí los Ascaris con trabajo de laboratorio. El mapa conceptual se hacía del archivo que subieron a... Sí, pero no necesita, habían 4 o 5 fármacos que eran más importantes que lo que decía la guía. ¿Sí? Sobre eso es lo que nosotros queríamos que sacaran la información relevante de eso. ¿Sí? Si es que faltaba, lo que pasa es que el archivo que se les pasó es un archivo más completo para que tengan de dónde estudiar. Porque en el archivo que ustedes tienen en el como guía de laboratorio solo aparece que van a ser cuáles son los parásitos que tienen, o sea, los fármacos antiparasitarios que tienen que ocupar. Solo eso dice la guía, no sé si la leyeron. ¿Sí? Dice solamente que el metonidazol sale 5. ¿Sí? Nosotros les agregamos dentro de lo que es esa guía de estudio más fármacos involucrados que son importantes. ¿Ya? Pero la idea del mapa conceptual es ocupando esos 5 más importantes. Sí, los 5 que están en la guía. Está en la semana del 4, acuérdense que estamos corridos. ¿Sí? De eso tienen que hacer el mapa conceptual. Y obviamente ahí aparece qué cosas debía ir en su mapa conceptual. Ustedes ven cómo lo ordenan. ¿Sí? ¿Ya? Acuérdense que no es individual, que es grupal. ¿Sí? Así que no es necesario que hagan uno cada uno. ¿Ya? Yo no sé por qué se complicaron tanto, porque se complicaron. Si un mapa conceptual con 5 fármacos. Podría ser. Podría ser. Tan buenas las indicaciones. Aquí está en la guía. El que me pasa es que en el laboratorio ustedes nos dijeron que no había pauta y que lo hiciéramos por la guía que usted nos dio, que era como ¿Sí? con 15 cosas. Entonces nosotros lo hicimos de eso. Yo hice No, el pues primer dijimos. máster y después dije como que hay una pauta y también hay una guía. Pero Entonces si les dije, dije, pues siempre hay guía y pauta, pues. Siempre, siempre. Siempre hay guía y pauta. Es más, ahí van a subir una rúbrica que no han subido, pero si hay una guía, les dije hay una guía del laboratorio. Pues. Y esa viene con más... Sí, es esta.
No importa. No importa. Lo que pasa es que los otros son los básicos que ustedes debieran no dejar de lado. ¿Sí? Es una indicación de lo básico, de lo que no debían dejar de lado. Y sí, nosotros les subimos una guía con más fármacos de los que salen de esos 5. Sí. Sí, no hay ningún problema. Si en base a eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que de esos 5 es los que no pueden faltar. Porque en los otros no aparece exactamente todo con respecto, sino que aparecen como, muchos de ellos aparecen como solo que también actúan o también están dentro de ellos. ¿Sí? No aparece toda la información, pero de esos 5 sí. ¿Ya? Ya. Entonces, estábamos viendo, eso era para que no me olvide con respecto a esto y no se genere problema. ¿Ya? Entonces, seguimos, vimos este y vamos ahora con el triculo stipiura. ¿Ya? Lo que me puedo dar cuenta es que aún todavía, y vamos a tratar de ir recalcándolo aún más, que todavía no identifican lo que es una vía de transmisión, un mecanismo de transmisión, una forma infectante. ¿Sí? Cuando yo hablo de vía de infección, me estoy refiriendo a la forma por donde entra el parásito. Si es por la piel, es por la boca, es por la parte respiratoria. Esa es la vía. ¿Sí? El mecanismo de infección es cómo entra, con la ingestión de quién, qué es lo que ocupa para poder entrar, ¿sí? Y en ese caso hablamos de fecalismo, o hablamos de carnivoría, o hablamos por vector, ¿sí? Es diferente entonces hay muchos que mezclaban y ponían una vía de oral fecalismo cuando se le preguntaba el mecanismo, ¿sí? Entonces ahí hay que tener claridad. Cuando yo me refiero a la forma infectante, estamos refiriendo cuál es el estado del parásito al cual yo me voy a enfermar, ¿sí? Con la cual yo me enfermo. Esa es la forma infectante, porque dentro de un parásito tengo larvas, tengo huevos, tengo estado adulto. ¿Qué de todas esas formas yo me infecto? Me enfermo cuando consumía el adulto, cuando consumía el huevo o cuando consumía la larva, ¿sí? Entonces, la forma infectante es una, ¿sí? Con una yo me infecto, en algunos pueden ser 2, ¿sí? Pero no todos los estados del parásito generan infección del individuo, ¿ya? Entonces, eso es dentro de las cosas más importantes para poder manejar la contaminación, ¿cierto? O la infección, es manejar cuál es la forma en la cual yo me estoy infectando. Vale, la redundancia. ¿Ya? Entonces vamos a identificar la forma, comparar las manifestaciones, relacionar los factores epidemiológicos y comprender la importancia del diagnóstico. ¿Ya? Entonces, este parásito, la patología es tricocefalosis, así se llama la patología, que es generada por el agente patógeno que es Trichuris trichiura. ¿Sí? Este es el nombre del parásito, Trichuris trichiura, sería el agente patógeno. ¿Sí? Y él va a generar una enfermedad que se llama tricocefalosis, que deriva de su nombre. ¿Ya? Normalmente este parásito, el Trichuris trichiura, es un parásito largo, ¿cierto? Es un nematodo que se caracteriza porque tiene la zona caudal más gruesa que el resto del cuerpo. Debido a eso, se le compara con un látigo. Dice que la zona del látigo, ¿cierto?, sería la zona caudal y el resto, que es muy largo, la zona anterior. ¿Ya? Entonces le llaman el parásito de látigo. ¿Qué es lo que pasa? Este parásito es hematófago. ¿Qué quiere decir eso? Que come sangre. Se introduce, vive en el intestino grueso y deja solamente la parte más gruesa fuera en el lumen, ¿cierto? Y toda la otra parte se introduce en la mucosa intestinal. ¿Ya? Y se comen los glóbulos rojos. Si hay uno o dos, unos poquitos, no genera mayor alteración en el individuo, ¿sí? Si bien puede generar una irritación, pero puede pasar completamente desapercibido. Por eso que dice que habitualmente puede ser o funcionar como comensal, ¿sí? Que no nos genera mayor daño y vive con nosotros, ¿ya? Pero cuando cuando es masiva la infección, puede generar anemia, porque puede generar grandes hemorragias,
¿sí? Normalmente afecta más a niños que a adultos, porque al igual que el ascaris, igual que él, el Picuresis es un geohelminto. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver con la tierra? Que está en la tierra, que la forma en la cual se contamina es porque encuentra huevos normalmente diseminados en el suelo. Eso significa que necesitan ellos para madurar un periodo fuera del organismo, ¿sí? Fuera del hospedero, ¿sí? Maduran en el hospedero, en el suelo, en condiciones de humedad y temperatura, y de ahí puede invadir a nosotros, ¿sí? Ya. Este es el ejemplo, ¿sí? Si ustedes se fijan, toda esa es la porción anterior, la boca estaría aquí en la puntita, eso es lo que entierran en la mucosa intestinal, y esta parte posterior es lo que queda fuera en el lumen, ¿sí? Que es principalmente el sistema reproductor, ¿sí? Por eso es tan grueso, ¿ya? La hembra de mayor tamaño que el macho, y el macho, igual que todos los otros nematodos, su extremo caudal curvado, ¿ya? Si lo comparamos en tamaño, es más pequeño, ¿sí? Pero mucho más pequeño que el ascari. Acuérdense que el ascari y la hembra podían medir hasta 35 centímetros, ¿se acuerdan? Que era lo más grande. En este caso, 5 milímetros, ¿sí? De 3 a 5, perdón, centímetros. 3 a 5 centímetros, se hace chiquitito, ¿sí? Pero visible a los humanos, ¿sí? Pero como se enganchan, como se meten en la mucosa, no salen normalmente en las fecas. Uno no ve, sí puede encontrar sus huevos, pero no al parásito en sí. No es común que salga, excepto cuando hay una invasión masiva, ¿ya? El macho obviamente es más pequeño que la hembra, por lo tanto tenemos dimorfismo sexual, ¿ya? ¿Cuál es el hábitat? El ciego. Pero hay que mencionar que si bien el ciego es donde ellos prefieren, que luego pueden habitar en el colon, ¿cierto? Pero si hay muchos, pueden agarrar todo el sistema, el intestino grueso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este caso, esta infección que agarra todo esto podría generar un desarrollo dentro de lo que es el intestino grueso que se vea completamente inflamado, ¿sí? E inclusive inflamar hasta llegar a la protrusión, ¿cierto?, en la forma anal, de tener un prolapso rectal, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el típico huevo? Es este, ¿sí? Fácil de ubicar en fecas porque tiene una forma característica. Aquí dice forma de barril, algunos dicen forma de limón, forma de dulce, ¿cierto? Porque tiene esa forma ovalada, ¿sí? Y en sus extremos, si ustedes se fijan, es más clarito, se habla de 2 tapones mucosos. Entonces, cuando la larva se desarrolla acá adentro, sale por estos tapones mucosos. Porque de los 2 lados puede salir, ¿ya? ¿Qué es lo más característico de este parásito? Es que es muy longevo. Dentro de todos los parásitos que vemos, es el que más vive, ¿sí? Aquí sale que es viable por 3 años. Puede estar 3 años en la tierra, en el suelo. O sea, alguien defecó, las fecas ya se desarmaron y son microscópicas, así que usted no los va a ver, ¿sí? Quedan en el suelo por 3 años, aún pueden infectar. Y el estado adulto viviendo con ustedes puede vivir hasta 8 años, 8 o 10 años, dicen. O sea, tiene una larga vida, ¿ya? ¿Cuántos produce? Fíjense, entre 200 a 300 huevos por gramo de ese. Eso es lo que más o menos podríamos encontrar en una invasión grande, sí, masiva. ¿Ya? Ya. Miren, solo nosotros somos el reservorio y solo nosotros nos infectamos por este parásito, ¿sí? Es exclusivamente humano. Por lo tanto, su ciclo va a ser monoxénico, para que nos aprendamos el ciclo, ¿sí? Ahora, esto no es tan automático, no es tan rápido como pasar en esteroides que inmediatamente era infectante. En este caso, se demora un poco, ¿sí? Y para que se pueda volver a
a empezar a generar el daño, se demora alrededor de un mes, desde que usted se lo comió hasta que en realidad se mete dentro de la mucosa intestinal. ¿Qué hace en ese mes? Usted se lo come, se queda en el intestino delgado, ¿sí? Ahí se desarrolla, entonces usted se come, la larva eclosiona o sale en el intestino delgado después de pasar por el estómago y se mete en las criptas de Liverpool. ¿Se acuerdan cuál eran, cierto? Las criptas de Liverpool. Exactamente. Y secreción también, ¿cierto? Ahí es donde se generaba el cubo intestinal. ¿Se acuerdan que cuando vimos el intestino en histología, teníamos el intestino, teníamos la mucosa intestinal, después teníamos la submucosa, la muscular externa y la serosa, ¿cierto? Todas eran mis capas que tenía. Pero la muscular, ¿cierto? O sea, la mucosa se caracterizaba en el intestino porque presentaba glándulas tubulares. Así. ¿Se acuerdan o no? Aparte de las microvellosidades, tenía glándulas y estas glándulas, que se veían así, no me queda muy bonito, pero mis habilidades artísticas no son buenas. ¿Ya? Ahí eran tan profundas que aumentaban superficie y también liberaban el jugo intestinal. Decíamos que ahí estaban las dipeptidasas, ¿cierto? Las sacarasas, las lipasas intestinales para terminar de degradación, y también habían peptidasas, que el jugo pancreático hace casi todo el trabajo, pero lo último para llegar al monómero lo hacen estas glándulas del Liverpool, ¿sí? Ya. Aquí, en estas glándulas, se mete el parásito. Ahí. Su boquita queda aquí para comer en la submucosa, ¿cierto? Y aquí tengo la estructura en el lumen, su sistema reproductor que queda afuera. ¿Ya? Entonces se alimenta y él es hematófago. Se come los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces los 30 días son lo que se demora para convertirse en patógeno. Para convertirse en adulto. Claro, y ahí genera la patogenicidad, obviamente, después de ahí se instala. Una vez que llega adulto, se reproduce y se mete dentro de la mucosa, migra desde el intestino delgado, al cabo de un mes, al colon. ¿Sí? Hasta el seno. Por eso decimos prelatente, 30 días aproximadamente es lo que se demora en que usted pueda sentir la sintomatología. Y la longevidad, entre 7 a 10 años ya habíamos visto que puede vivir con nosotros, acompañándonos, ¿eh? Buena onda. ¿Ya? No, para que no se sientan solos, ¿sí? La distribución es mundial, es cosmopolita, lo vamos a tener en todo el mundo y, como ya dijimos, como necesita humedad, temperatura, ¿sí? Para poder desarrollar la larva, predomina obviamente siempre en las zonas templadas y tropicales, ¿ya? Es donde puede sobrevivir más fácilmente. Ahora, si vamos acá a Chile, se nota que en la zona norte hay poca cantidad, un bajo porcentaje de personas infectadas, y eso es debido a que No hay humedad. no hay humedad, ¿sí? En cambio, en la zona sur podemos tener hasta un 65% de las personas que tienen o viven con a lo menos uno de ellas, ¿sí? Ahora, siempre obviamente está asociado a las zonas más rurales que urbanas, porque es un parásito que queda en la tierra, es un geoelminto, y por lo tanto también se ha comprobado que aquí en Chile por lo menos ha disminuido el porcentaje estos últimos años, porque nosotros tenemos más calles, hay menor cantidad de agua servida, la gente tiene menos pozos sépticos, ¿cierto? O ya hace menos, defeca menos, excepto cuando van de camping al verano, que ahí es donde queda el problema, ¿cierto? Que quedan ahí las fecas. Obviamente ha disminuido aquí en Chile. En los países subdesarrollados, en los que son más subdesarrollados que nosotros, me refiero, donde se da mucho que la gente haga sus necesidades en terrenos abiertos, la infección por el tricocéfalo es mayor, ¿ya? Es más masiva, ¿ya?
el mecanismo de transmisión, ya dijimos fecalismo, reservorio es el hombre, y el periodo de transmisibilidad, mientras tenga al parásito vivo, la hembra va a seguir produciendo huevos, una vez que ya ha sido fecundada. ¿Ya? Entonces, el ciclo biológico es súper sencillo, aquí no nos vamos a hacer mayor problema, fíjense. Me comí el huevo larvado, tiene que ser larvado, ¿cierto? Si no lo como antes no me sirve. Huevo larvado, llego al estómago, en el intestino delgado, eclosiona, vive un mes ahí y luego migra hacia la zona del intestino grueso, específicamente del ciego, donde se reproduce y empieza a formar huevitos, los cuales son eliminados con las fecas, que quedan en el aire y se continúa así. Es un ciclo súper básico y súper básico. Fácil de entender. ¿Sí? ¿Muy rápido? Va. Me comí el huevo larvado. El huevo larvado entra, ¿cierto? Llega al estómago, donde es debilitado, y eclosiona la larva a nivel del intestino delgado. ¿Sí? En el intestino delgado se desarrolla y alrededor de un mes habita ahí en el intestino delgado y luego migra hacia el intestino grueso, específicamente en la zona del ciego, parte la invasión, ahí se llega a estado adulto, se reproduce y empieza la producción de huevos, las cuales son eliminadas con las fecas al ambiente, donde va a madurar en el ambiente para desarrollar la larva y el huevo larvado. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ¿qué hace este parásito? ¿Cuáles son los problemas que me genera? Primero que nada, por el hecho de que él se introduce en la mucosa, genera un problema de traumatismo, ¿sí? Hay una inflamación difusa. ¿A qué me refiero? Dependiendo de dónde se instale el parásito, es donde se van a generar los procesos inflamatorios. También se genera un mecanismo alérgico, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué lo que era? ¿A qué nos referíamos con un problema alérgico? ¿O qué es lo que pudiera generar? Ya, la xenofilia es posterior, el producto que se genera la alergia, yo tengo la xenofilia. ¿Sí? ¿Quién genera la alergia? ¿Quién estimula los linfocitos B para que se genere el cuadro alérgico que va a generar este proceso inflamatorio? No, los T son asesinos directos. La histamina genera un proceso más bien solo inflamatorio, pero más que alérgico. ¿Quién es el encargado? ¿Quién genera o estimula el proceso alérgico? La inmunoglobulina E, ¿sí? Que es generado por los linfocitos B. Ahí se cambió de linfocito, ¿eh? Eran los linfocitos B que generan. Entonces, se genera estos parásitos pueden o logran estimular, ¿cierto?, la producción de inmunoglobulina E y con eso un cuadro alérgico. ¿Ya? Eso va a hacer obviamente que aumente la xenofilia. ¿Ya? ¿Qué más? Como es un mecanismo alérgico, genera mayor aumento de mucosidad y se genera descamación de la pared intestinal. ¿Sí? Hay aumento de mucosidad y obviamente de secreción. Y cada vez que este parásito atraviesa la mucosa se van generando focos hemorrágicos. O sea, tengo disentería. Ya, ahí está. La respuesta inmune de las IgE hace que obviamente aumenten los eosinófilos y la reacción de hipersensibilidad y disentería. ¿Ya? Como son hematófagos, depende del número de parásitos que tengo, la anemia que voy a generar. Si tengo 2 parásitos, van a vivir mis 10 años ahí, mis 2 parásitos y nada, y no voy a generar mayor problema. ¿Sí? Pero si aumentan, obviamente van a generar los cuadros hemorrágicos, ¿cierto? Y la mayor disentería, generando anemia. ¿Sí? Fíjense que
un solo parásito consume la nada de sangre, 0,05 ml de sangre en un día. Si tengo uno solo, va a pasar por comensal. Pero si tengo 800 parásitos, claramente tendría un cuadro grave de anemia y de falta de glóbulos rojos. ¿Qué anemia genera? Microcítica hipocrómica. ¿Cuál era esa? Perfecto. Microcítica era de glóbulos rojos de menor tamaño que el normal, ¿cierto? Y es hipocrómica con menor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Por lo tanto, tiene una anemia bastante complicada. Normalmente, cuando veo estos cuadros, está asociado siempre con niños con problemas de desnutrición, ¿sí? Está siempre asociado, se da en cuadros niños con problemas. Entonces, si tengo pocos, voy a ser asintomático, ¿sí? Pero una vez que ya los tengo, lo primero que se generan es intestinal, por lo tanto voy a tener molestias digestivas típicas que hemos estado hablando. ¿A qué? A desnutrición, a infección, a los típicos dolor, diarrea, ¿cierto? Lo típico que nosotros ya hemos visto de todas las características del proceso de infección. Disentería repetida, tenesmo, dolor, fecas mucosanguinolientas, que sería lo mismo, meteorismo. ¿Y qué podemos mencionar con respecto a específico de ello? Es que en invasiones masivas podemos tener prolapso rectal, que eso es lo que yo agregué aquí. Ustedes se fijan, ahí hay uno, aquí hay otro tipo de prolapso rectal. Se genera que el recto se inflama tanto que tiende a salirse, ¿cierto?, hacia el exterior, generando, y en este prolapso usted puede encontrar ahí, se ven los parásitos asociados, ¿sí? Ahí se alcanzan a visualizar los parásitos y allá también, aunque está de más lejos, ¿cierto? Entonces se tiende a inflamar completamente hacia afuera, ¿ya? Este es un cuadro muy grave. Este es un cuadro grave, obviamente, cuadro muy grave, ¿ya? Ahora, ¿qué es característico? No necesariamente todos tienen prolapso rectal, son solo cuadros muy graves, pero se ha encontrado que se genera pica. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es pica o el síndrome o el síntoma de pica? Eso que comen todo. Esos que comen cualquier cosa. Es la desesperación en realidad por comer cosas no típicas, cosas que no son consideradas alimentos o nutrientes. Arena, ¿Sí? vidrio. Exactamente. Comen tierra, comen hielo, hay algunos que comen sal. Han visto a los niñitos que se comen las cabezas de los fósforos, ¿sí? ¿Sí? No sé, ¿no? Es típico. No, dependiendo de la necesidad nutricional que tenga, hay picas diferentes, ¿sí? Entonces, Cuando comen tierra, se guardan porque tienen déficit de hierro y esas cosas. exactamente, a eso se refiere. En este caso, estos individuos tienen geofagia, ¿sí? Comen tierra, ¿sí? Esa es la característica. Hay algunos que tienen, comen sal, por ejemplo, los que típico del Diphyllobotrus, de la tenia del pescado, comen sal, ¿sí? Asociado, o pueden comer diferentes cosas, pero este es interesante porque comen o tienen tendencia a comer esto. ¿Lo han visto los niños, cierto? ¿Lo han notado? Si se nota en algunos niños que tienen, dependiendo de lo que sea, hay algunos que chupan clavos inclusive, o cosas de metal, ¿sí? Claro, nos sacan mucho, obviamente, pero es la tendencia, su sistema busca de forma inconsciente un lugar donde suplir esa necesidad. ¿Ya? Ya. Pero existen zonas endémicas donde hay que hacer estudios, pero ¿con qué fíjense esto? En personas pacientes, donde tienen una anemia intensa, microcítica, donde tienen una masivo esta infección, fíjense que la eosinofilia puede llegar hasta el 50%. Eso es mucho. ¿Se acuerdan cuánto era el normal? No, vamos menos. 0,5. De 2 a 5, andábamos por ahí. De 2 a 5, ¿cierto? Algunos dicen de 2 a 4, ¿sí? Pero decíamos que 5 todavía está dentro de lo normal, ¿cierto? Ya.
Imagínense que de todos los glóbulos blancos, considero un 5% dentro de lo normal. Sobre el 5% ya es anormal. Acuérdense que veíamos los anteriores, cuando veíamos la citospora era un 8, ¿sí? Un 10, y eso ya veíamos que era complicado. Aquí estamos un 50%. Eso significa que puede llegar a tener casi puros xenófilos. Sacamos los linfocitos, los macrófagos y el otro combinado con neutrófilos. Serían los dos glóbulos blancos que sobresalen. ¿Ya? ¿Cómo los detecto? Bueno, seriado de deposición. A ver, es importante mencionar algo en el seriado de deposición. Seriado de deposición es todos los exámenes en el cual usted hace análisis de feca, ¿sí? Cualquiera en el que filtre y usted tome seriado de deposición se llama porque lo toma en varios días consecutivos, ¿cierto? Saltándose un día. Por eso hablamos de seriado de deposición. Pero dentro de estos seriados de deposición existen varios tipos, ¿sí? Nosotros mencionamos dos, que era el Telemann y el PAF. ¿Se acuerdan, no? El Telemann era para normalmente fecas normales, ¿cierto? Con consistencia normal. Y esas iban van con formalina, porque usted las lleva y se les da una solución en formalina. Por lo tanto, no necesitan refrigeración porque están sumergidas en formalina y la idea es que se fijan, ¿cierto? Quedan fijas. No me servía para trofosoditos ni cosas muy débiles, pero para el caso de aquí, de los nematodos, son huevos, son mucho más resistentes, así que no tengo problema. El PAF era para muestras inmediatas, decíamos muestras diarreicas, que también podíamos hacer, pero esas no llevan formalina, ¿sí? Esas llevan fenol o alcohol, y en esas sí necesitamos refrigerarlas. Es importante que yo vi que en algunos de los quiz no hicieron la diferencia, como que era lo mismo, ¿sí? Claro, si lo tengo, ¿para qué? Para evitar el deterioro de la muestra, para que llegue, ¿cierto? Si es que lo toman en la casa o si es que lo toman en días con muestras diarreicas, ahí sí necesitan refrigerarlo, ¿ya? Obviamente no congelarlo, porque si no igual lo van a destruir. Refrigeración que no esté en condiciones, por la temperatura ambiente ahora ya hace calor, ¿ya? Es solo Entonces, profe, ese sería Telemann, ¿cierto? En este Para caso, los nematodos es Telemann. puede ser Telemann o puede ser Dependiendo de la consistencia, Depende de ambas, ¿cierto? la deposición. Depende de la deposición. Ya. Para los nemátodos, nuestro producto estrella siempre va a ser el mebendazol, ¿sí? El mebendazol con el albendazol son los dos productos estrella. ¿Cuál es la diferencia? El mebendazol no atraviesa la barrera intestinal, por lo tanto, para parásitos que se afectan solamente al tubo intestinal, ocupo mebendazol, como en este caso. ¿No atraviesa? El intestino no sale a la sangre, no se va por el torrente circulatorio, ¿sí? En cambio, el albendazol es de más amplio espectro, es menos eficaz, pero él sí atraviesa las barreras, ¿sí? Él puede atravesar y por lo tanto ocupo más bien albendazol para nemátodos que son histoparásitos, ¿sí? Entonces, en este caso, de preferencia es el mebendazol, aunque el albendazol igual sí, ¿ya? Y obviamente si tiene anemia, tengo que hacer una dieta rica en fierro, hierro complementario, ¿ya? Parte 1. Claramente este es el saneamiento ambiental, el control de vectores. Acuérdense que el huevo se madura en el ambiente, el agua potable, ¿cierto? Pero esto es interesante porque se ha comprobado que en periodos de catástrofe, ¿cierto? Como terremoto, inundación o lo que sea, catástrofe, este es un parásito que tiende a subir, ¿sí? Que tiende a aumentar sus niveles de infección, ¿sí? Y esto es claramente porque todo lo que es el saneamiento de las aguas sufre problemas. Entonces, en ese caso siempre se ha encontrado que sube. Y en estos casos se ocupa tratamiento masivo, ¿sí? Se les da a toda la población que está sometida, ¿cierto? Como tratamiento de techo para todos, ¿sí? Entonces, en casos excepcionales, nosotros diríamos que podemos ocupar tratamiento de techo para este parásito.
Profe, a principio de año dijo que... dijo que teníamos que... El humano tenía que como que desparasitarse cada cierto tiempo. ¿Con qué se hace? Nosotros no, en países que son como México o otros países, ¿por qué? Porque tienen tantos parásitos y ellos sus hábitos alimenticios y todo están en contacto. ¿Pero qué se ocupa? Se ocupa, normalmente buscan un complemento de varios. El metronidazol es el más utilizado porque también sirve para adultos, ¿sí? Pero ocupan metronidazol, pero también hacen como una mezcla de 2 o 3 medicamentos. ¿Ya?